Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Coto Torrejano del grado octavo día de Ahora vamos a hablar sobre la época colonial en América Latina. Españoles América fue en 1492 y en 1537 fue la fundación de la Nueva Granada que hoy conocemos como la actual Colombia. Y el dominio español fue hasta la independencia en 1810. Sus orígenes son la conquista de los españoles a los nuestros. Periodo de la colonia. ¿Por qué es importante conocer el periodo colonial? Colonia significa ocupación de un territorio. En este caso, América fue conquista y colonizada por el Imperio Español. Gran parte de América, lo que hoy se conoce como América Latina, que habla idioma español y portugués. Paso a integrar el Imperio Español y de Portugal. Este dominio cultural, político y social duró aproximadamente 300 años. De esta dominación colonial, los pueblos de América adquirieron con el tiempo una identidad nueva, que no era española ni indígena, sino que una mezcla de ambas. Nació una sociedad mestiza que recogía influencia de los conquistadores españoles, el cristianismo, la tradición indígena y también en algunos países la influencia de los esclavos negros africanos. Con el tiempo, también cada pueblo colonial desarrollaría una identidad particular, fruto de su pasado indígena y de la conquista. El acento, costumbres en la vida cotidiana, actividades económicas y celebraciones religiosas fueron marcando diferencias importantes entre los mismos pueblos americanos. La colonia es un periodo clave para entender no solamente la independencia posterior, sino que muchas de las ciudades que hoy existen, los rasgos mismos de nuestra identidad, nuestro acento y nuestras costumbres, como la celebración y las procesiones religiosas, se forjaron durante este periodo. La colonia en Colombia se conoce como colonia el periodo comprendido entre 1550 y comienzos del siglo XIX, 1810, cuando se proclamó la independencia. Durante este periodo, la corona española consolidó su ocupación y dominio del Nuevo Mundo y explotó la población y riquezas naturales del territorio. Características de la colonia: la imposición de la lengua española y la religión católica, la creación de la Real Audiencia, la Capitanía General y el Virreinato para dominar y controlar políticamente los territorios americanos, el dominio español de todas las actividades económicas de las colonias. Por ejemplo, mediante la Casa de Contrataciones de Sevilla se regulaba el comercio, la instalación de la Santa Inquisición para asegurar el seguimiento, respeto y cumplimiento de la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora sobre la colonia en la Nueva Granada. La estructura política se basa en virreinato, corregidores y gobernadores. La estructura social fueron los españoles, los criollos, los indígenas y los esclavos. Hubo explotación de los recursos como el oro, la plata, la agricultura y la mano de obra indígena. El Virreinato de Nueva Granada abarcó los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado mediante Real Cédula el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se vio obligada a constituir este nuevo virreinato por dos razones principales. Era la zona más importante de producción aurífera, aurífera y su estratégica posición le permitiría enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. Producción aurífera y su estratégica posición le permitiría enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. La ciudad de Bogotá pasó a ser la capital del nuevo virreinato, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales centros de actividad de las posiciones del imperio en América. Su fundación obedece a la nueva política borbónica de reorganizamiento administrativa y de reforma y modernización de los sistemas de extracción y comercialización de materias primas obtenidas de las colonias. De existencia intermitente,
El virreinato de Nueva Granada fue disuelto y vuelto a formar en numerosas ocasiones. Tras su primera fundación en 1717, fue disuelto por dificultades económicas, fruto de la derrota española en la Guerra de la Cuádruple Alianza 1718-1720. En 1724, refundado en 1740, disuelto por los independistas que se hicieron por el poder en 1810, recuperado por Fernando VII en 1816 y finalmente reemplazado por una nueva entidad, la Gran Colombia, tras ser definitivamente disuelto por los independistas en torno en 1822. Y ahora viene la Nueva Granada. La cordillera de los Andes, río Magdalenas y Cauca son la geografía de la Nueva Granada. Y sus culturas son mestizaje, influencia indígena y española. Bogotá, Cartagena y Popayán son una de las ciudades importantes. La construcción de la nueva república replicó el trato colonial hacia nosotros los pueblos étnicos y mantuvo las relaciones de dominio sobre nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. En 1832 se emite la Constitución que dio vida a la República de la Nueva Granada, en la que se propone un reordenamiento territorial con la creación de la legislatura provinciales. Entre 1839 y 1841, 11 años después de la construcción de la nueva república, comenzó la Primera Guerra interna de carácter religioso, conocida como la Guerra de los Supremos, donde la Iglesia y sectores conservadores que provenían de las élites del régimen colonial querían concentrar el poder del nuevo Estado republicano y se enfrentaron en los líderes liberales que buscaban ampliar el poder frente a la política centralista del Estado. Ahora les voy a exponer sobre el gamonarismo y caudillismo. El gamonarismo y el caudillismo, su definición son el liderazgo político y militar regional. Sus características son autoritarismo, clientelismo y violencia. Uno de los líderes fueron Antonio Nariño y Camilo Torres. Y por último, la revolución de los comuneros. Los antecedentes son impuestos, opresión española y injusticia. Uno de los eventos más importantes fue en 1781, donde fue el levantamiento de Socorro y Bogotá. José Antonio Galán y Samuel Rodríguez fueron uno de los líderes. La rebelión de los comuneros refiere el levantamiento armado que estalló de la Nueva Granada en 1781, principalmente asociado a la revuelta en el Socorro, entonces provincia de Santa Fe, que culmina parcialmente en las capitulaciones de Zipaquirá en junio, y continúa en una segunda etapa como un amplio movimiento que involucró pobladores de los llanos, Neiva, Nariño, Cauca, actual Valle, y la costa atlántica. La insurrección comunera tiene por causa inmediata las medidas tomadas por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien aumentó el impuesto de alcabala, estableció impuestos a la sal, el tabaco y los juegos de cartas, e impuso nuevos gravámenes a los textiles de algodón. Los cambios se embarcaban en el contexto de las llamadas reformas borbónicas, que pretendían, entre otras cosas, imponer mayores gravámenes a las élites criollas y recomponer los resguardos indígenas con el objetivo de rematar tierras a favor de la Real Hacienda. Las decisiones tomadas de por sí impopulares se hicieron más ofensivas por la aplicación de métodos arbitrarios y violentos usados por los recaudadores de impuestos La insurrección comunera expresó una variada mezcla de reivindicaciones, no solo por sus diferentes causas, sino porque involucró sectores rurales y urbanos,
así como sectores con intereses económicos y sociales diferenciados. Desde otra perspectiva, la revuelta comunera formó parte de una serie de luchas libradas con el conjunto de las colonias españolas en América.